saludarles de nuevo. É realmente um privilégio para mim saudar-vos vocês outra vez. Sí, sí. Mejor. Eso. Mientras veía a mi amigo Moses tocar guitarra y cantar, Quando eu vi o meu amigo Moses tocando violão e cantando, me preguntaba, eu perguntava, ¿hay algo que este hombre no pueda hacer? acho que vocês entenderam. Ayer yo probé el refresco natural. Ontem eu provei o refrigerante natural. Ellos me dijeron que era una receta propia. Eles disseram que era uma receita própria. Y me pregunté, E eu perguntei, ¿hay algo que este hombre no pueda hacer? tem algo que esse homem não possa fazer? Gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios. Dios. Es un verdadero placer verles, saludarles. É um verdadeiro prazer ver vocês e cumprimentá-los. Mi familia envía muchos saludos. Minha família envia muitas saudações. Ellos quedaron con muchas ganas de venir conmigo. Eles ficaram com muita vontade de vir comigo. Esperamos en el nombre del Señor estar reunidos prontos todos aquí con ustedes también. Esperamos que logo estejamos todos juntos com vocês aqui. Bien, vamos el día de hoy a fundamentar lo que será nuestras futuras presentaciones. No dia de hoje nós vamos fundamentar o que será o objeto de nossas futuras apresentações. Durante cada una de las presentaciones que este servidor tendrá para ustedes, Durante cada uma das apresentações que esse servo vai trazer para vocês, nosotros queremos comprender nós queremos compreender la importancia, a importância, la a esencia, essência, aquello que el cielo quiere alcanzar aquilo que o céu quer alcançar cuando la Escritura habla de la purificación quando del a santuario. Escritura fala da purificação do santuário. ¿Cómo es que Dios quiere alcanzar, realizar esa obra en nosotros? Como é que Deus quer alcançar e realizar essa obra em nós? ¿Qué es lo que el cielo quiere lograr en nosotros O que é que o céu quer alcançar em nós por medio de la purificación del por santuario? meio da purificação do santuário? Por eso el día de hoy nosotros vamos a indagar en las Escrituras E por isso no dia de hoje vamos indagar nas Escrituras qué es lo que el cielo tiene en o mente que é que o céu tem em mente cuando habla sobre la purificación del santuario. quando fala sobre a purificação do santuário. Por eso quiero invitarles que por favor me acompañen de rodillas mientras suplicamos a Dios nos ayude con su espíritu a entender este Por tema. isso convido vocês a virem de joelhos para nós pedirmos a Deus que nos explique acerca desse tema. Nuestro Padre bendito y santo, Nosso Pai bendito e santo, por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos por favor, Senhor, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que al abrir tu palabra y estudiarla, Señor, que ao abrir e estudar sua palavra, Senhor, puedas instruirnos personalmente. que o Senhor nos instrua pessoalmente. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, Dá-nos do teu Santo Espírito, Senhor, para que la belleza de tu palabra para que a beleza da tua palavra pueda ser comprendida, possa ser compreendida, pueda ser vista totalmente, Señor, possa ser vista totalmente, Senhor, y podamos comprender lo que significa la purificación del e santuario. possamos compreender o que significa a purificação do santuário. Por favor, Señor, eleva nuestras miradas Por favor, Senhor, eleva os nossos olhos y permítenos confiar, depender enteramente de Jesús e nos permita confiar e depender inteiramente de Jesus, en esta obra maravillosa que Él quiere realizar en nosotros. nessa obra maravilhosa que Ele quer realizar em nós. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Pedimos, Pai Santíssimo, em nome de Jesus. Amén. Amém.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Vamos abrir as Bíblias no livro de Daniel. El texto de mayor relevancia profética en el surgimiento de la Iglesia Adventista como pueblo O texto de maior relevância profética no surgimento da Igreja Adventista como povo, sin duda está en la comprensión profética de Daniel capítulo 8. está sem dúvida na compreensão profética de Daniel, no capítulo 8. A su vez, el capítulo número 8 de Daniel Por sua vez, o capítulo 8 de Daniel se fundamenta en la comprensión profética del capítulo número 2. se fundamenta na compreensão profética do capítulo 2. En el capítulo número 2 de Daniel tenemos la evidencia de que Dios conoce el futuro del mundo. No capítulo 2 temos a evidência que Deus conhece o futuro do mundo. Y en el capítulo 2, el futuro del mundo es presentado como una sucesión de imperios E no capítulo 2, esse futuro é apresentado como uma sucessão de impérios que concluye y finaliza con la llegada del reino sempiterno. que conclui, finaliza com a chegada do reino sempiterno. Todo el capítulo número 2 lleva a la conclusión Todo o capítulo 2 leva à conclusão de que la llegada del reino de Dios que a chegada do reino de Deus pone fin a la sucesión de imperios mundiales finaliza a sucessão de impérios mundiais y el reino de Dios no tiene fin. e o reino de Deus não tem fim. Es un reinado definitivo. É um reino definitivo. El capítulo número 7 de Daniel toma exactamente la misma sucesión de O poderes, capítulo 7 toma exatamente a mesma sucessão de poderes, pero lo describe utilizando no una sucesión de metales, mas o descreve não usando uma sucessão de metais, sino una sucesión de bestias, una peor que la otra. mas sim uma sucessão de bestas, uma pior que a outra. Parecen bestias endemoniadas, Parecem bestas endemoniadas, como si el reino animal se sublevara y se rebelara contra el reino del hombre, como se o reino animal se elevasse sobre o reino do homem, se rebelasse contra ele, mostrando que no son hombres los que estaban dominando la humanidad, mostrando que não eram homens que estavam dominando a humanidade, sino son poderes demoníacos que habían tomado la mente de los hombres. mas sim poderes demoníacos que haviam tomado a mente dos homens. Y por eso la maldad, E por isso a maldade, por eso la malignidad de los reinos e imperios mundiales. por isso a malignidade dos reinos e impérios mundiais. La última y concluyente visión del capítulo número 7 A última e conclusiva visão do capítulo 7 lleva exactamente a la misma conclusión del capítulo número 2. leva exatamente a mesma compreensão do capítulo 2. Cuando se instala el tribunal de juicio, Quando é instalado o tribunal do juízo, los reinos de la tierra pierden poder os reinos da terra perdem o poder y el reino es entregado al Hijo del Hombre y a los santos del Altísimo. e o reino é entregado ao Filho do Homem e aos santos do Altíssimo. Cuando se inicia el capítulo número 8, Quando inicia o capítulo 8, entonces la misma sucesión escatológica, então a mesma sucessão escatológica, el mismo panorama para el tiempo o profético mesmo panorama para o tempo profético es retomado por el capítulo número 8 é retomado pelo capítulo 8 y de manera parcial e de maneira parcial los reinos de la tierra son contemplados os reinos da terra são contemplados y la visión entonces experimenta un cambio hacia el sentido religioso de la profecía. e a visão então experimenta uma mudança para o sentido religioso da profecia. Las visiones anteriores mostraban cómo el reino de Dios pondrá fin a los reinos humanos. As visões anteriores mostravam como o reino de Deus porá fim aos reinos humanos. Pero en el capítulo 8 se nos enseña lo que Dios necesita alcanzar con su pueblo Mas o capítulo 8 nos diz o que o reino de Deus precisa alcançar com seu povo antes de que el reino de Dios ponga fin a los imperios mundiales. antes que seu reino ponha fim aos impérios mundiais.
Vamos a leer el capítulo número 8 y el versículo número 13 y 14. Vamos ler o capítulo 8 nos versos 13 e 14. Dos de los textos más estudiados históricamente dentro del movimiento adventista. Dois dos textos mais estudados historicamente dentro do contexto adventista. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Una mejor traducción sencillamente sería: ¿hasta cuándo durará la visión? Coma. A melhor tradução aqui seria dizer: até quando durará a visão, vírgula. El continuo O contínuo y la prevaricación asoladora, e a transgressão assoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Y él dijo: E ele disse: hasta 2300 tardes y mañanas. até 2300 tardes e manhãs. Luego el santuario E o santuário será purificado. será purificado. Ya desde el mismo idioma hebreo Já do próprio idioma hebreu, tenemos desafíos para comprender el significado de la frase el santuario será purificado. temos dificuldades para entender o significado da frase o santuário será purificado. Permítanme darles un ejemplo. Me permitam dar um exemplo. El verbo hebreo traducido como purificado O verbo hebraico traduzido como purificado es el verbo hebreo tzadak. é o verbo hebreu sadak. Es la única vez en todo el Antiguo Testamento É a única vez em todo o Antigo Testamento que el verbo hebreo tzadak aparece en un aspecto hebreo llamado nifal. Ficou um pouquinho grande. Es la única vez en todo el Antiguo É a única Testamento vez em todo o Antigo Testamento en que el verbo hebreo tzadak quando o verbo hebraico tzadak aparece en un aspecto llamado nifal. aparece num aspecto chamado nifal. No aparece en ninguna otra parte del texto hebreo del Não Antiguo aparece Testamento. em nenhuma outra parte do texto hebraico do Antigo Testamento. El significado O significado presenta desafíos. apresenta desafios. Tanto desafío presenta la interpretación de este texto Apresenta tanto desafio a interpretação desse texto que lamentablemente en la historia de nuestro movimiento adventista, que, infelizmente, na história do nosso movimento adventista, la interpretación de la purificación del santuario a interpretação da purificação do santuário se encuentra entre una de las doctrinas o enseñanzas más atacadas, está entre uma das doutrinas mais atacadas desafiadas e desafiadas por intérpretes dentro y fuera de la por iglesia. intérpretes dentro e fora da igreja. ¿Será que este desafío de interpretación pasó por alto a Daniel? Será que esse desafio de interpretação passou por alto ao livro de Daniel? ¿O el mismo profeta encontró dificultad para entenderlo? Ou o próprio profeta encontrou dificuldade para entender? ¿Será que Daniel entendió absolutamente todo? Será que Daniel entendeu absolutamente tudo? ¿O el mismo autor de esas palabras O- encontró desafíos en la comprensión? Ou o próprio autor da palavra encontrou desafios na compreensão? Vamos a ver lo que él nos dice. Vamos ver o que ele nos diz. Daniel capítulo número 8, Daniel capítulo 8, versículos 26 versículo 26 y 27. e 27. El capítulo 8 termina con Daniel confesando lo siguiente. Daniel 8 termina com o próprio autor confessando o seguinte: La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira.
y tú guarda la visión porque es para muchos días. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Son las palabras del ángel para él. São as palavras do anjo para ele. Y ahora él confiesa. E agora ele confessa. Versículo 27. Verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado E eu, Daniel, enfraqueci. y estuve enfermo algunos E días. estive enfermo alguns dias. Y cuando convalecí, Então levantei-me atendí los negocios del rey, e tratei do negócio do rei. pero estaba espantado a causa de la visión E estando espantado acerca da visão, y no la entendía. e não a entendia. Yo creo Eu acho que en el principio de que la verdad se desarrolla y se descubre gradualmente, que no princípio de que a verdade se desenvolve e se descobre gradualmente, los intérpretes posteriores iluminados por el Espíritu de Dios os intérpretes posteriores, iluminados pelo Espírito de Deus, pueden entender mejor que el mismo autor las Pueden- palabras que él escribió. podem entender melhor do que o próprio autor as palavras que ele escreveu. De manera que solo desde el capítulo número 8 De maneira que só no capítulo número 8, nosotros podemos hacer la interpretación y llegar a la conclusión nós podemos fazer a interpretação e chegar à conclusão de lo que significa la purificación del do santuario. que significa a purificação do santuário. Pero es muy interesante Mas é muito y interessante es muy e importante muito importante que el mismo autor que o de estas próprio autor palabras destas palavras no consiguió entender el significado. não conseguiu entender o significado. Eso nos señala Isso nos mostra la necesidad a necessidade de una revelación posterior. de uma revelação posterior. Cuando vamos al capítulo número 9 de Daniel, Quando chegamos no capítulo 9 de Daniel, el profeta inicia en una temporada de ayuno y oración, o profeta começa uma temporada de jejum e oração, teniendo los libros del profeta Jeremías en sus manos, tendo os livros do profeta Jeremias em suas mãos, considerando las profecías que el profeta Jeremías había hablado sobre la desolación de Jerusalén. considerando as profecias que o profeta Jeremias havia falado sobre a desolação de Jerusalém. Daniel estaba investigando las escrituras para entender la visión. Daniel estava investigando as escrituras para entender a visão. Y entonces en Daniel capítulo número 9, versículo número 20 en adelante, Então, em Daniel 9, dos versos 20 adiante, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 23. vamos ler do 20 ao 23. Nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente: Diz a Sagrada Escritura: aún estaba hablando y orando estando eu ainda falando e orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo e Israel. confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Vamos a saltar al versículo 21. Vamos pular para o verso 21. Aún estaba hablando en oración Estando eu, digo, ainda falando na oração, cuando el varón Gabriel, o homem Gabriel, a quien había visto en la visión al principio. que eu tinha visto na minha visão ao princípio. ¿Qué visión al principio? Qual visão ao princípio? La del capítulo número A do capítulo 8. 8. Sumamente claro. Bem claro. A quien había visto en la visión al principio, Quem eu tinha visto na minha visão ao princípio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. voando rapidamente, veio a mim a hora do sacrifício da tarde. Versículo 22. Verso 22. Y me hizo entender E me instruiu y habló conmigo, e falou comigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, y yo he venido para enseñártela, e eu vim para te declarar, porque tú eres muy amado. porque tu és muito amado. Entiende pues la orden Considera, pois, a palavra y entiende la visión. e entende a visão.
Y a partir del versículo 24, E a partir do verso 24, la profecía de las 2300 tardes y mañana a profecia das 2.300 tardes e manhãs es interpretada con un nuevo cálculo de tiempo. é interpretada com um novo cálculo de tempo, La profecía de las 70 a semanas. profecia das 70 semanas. Nosotros, Nós, gracias a la revelación y el conocimiento dado al movimiento adventista, graças ao entendimento e à revelação que foi dada ao movimento adventista, y gracias al absolutamente claro vínculo entre Daniel 9 y Daniel 8, e graças ao claro vínculo de Daniel 7 e 8, entendemos que la profecía de las 70 semanas entendemos que a profecia das 70 semanas es parte inicial de las 2300 tardes y é mañanas. parte inicial das 2.300 tardes e manhãs. Pero para Daniel, Mas para Daniel, el asunto aún seguía siendo difícil de entender. o assunto ainda continuava difícil de entender. ¿Cómo lo sabemos? Como sabemos? Capítulo 10. Capítulo 10, Versículo número 1. verso 1. En el año tercero de Ciro rey, No terceiro ano de Ciro, rey de Persia, rei da Pérsia, fue revelada palabra a Daniel, foi revelada uma palavra a Daniel, llamado Belsasar. cujo nome era chamado Belsazar. Y la palabra era verdadera E a palavra era verdadeira y el conflicto grande. e envolvia grande conflito. Pero él comprendió la palabra Mas ele entendeu a palavra y tuvo inteligencia en la visión. e tinha entendimento da visão. Usted y yo nos vamos a dar cuenta Você e eu vamos perceber que el versículo 1 de Daniel, que o verso 1 de Daniel, capítulo 10, capítulo 10, es una introducción é uma introdução que va a abarcar todo el capítulo 10 hasta el 12. que vai abranger todo o capítulo 10 até o 12. Y ya lo vamos a demostrar. E vamos já demonstrá-lo. Versículo número 10 y 11 Versos 10 e 11 de Daniel 10. de Daniel 10. Dice la palabra de Dios así. Diz a palavra de Deus assim: Y he aquí una mano me tocó E eis que certa mão me tocou e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. e fez com que me movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Y me dijo, E me disse: Daniel, Daniel, varón muy amado, homem muito amado, está atento a las palabras que te hablaré entende as palavras que eu vou te dizer. y ponte en pie, E levanta-te, porque a ti he sido enviado ahora. porque a ti sou enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Entonces me dijo, Então me disse: presten mucha atención a este texto. prestem muita atenção nesse texto. Daniel, Daniel, no temas, não temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, fueron oídas tus palabras, são ouvidas as suas palavras. y a causa de tus palabras yo he venido. E por causa das suas palavras eu vim. ¿Cuándo fue que Daniel se humilló y procuró entender la visión? Quando foi que Daniel se humilhou e tentou entender a visão? Capítulo número Capítulo 9. 9. Aparentemente, Aparentemente, las palabras del capítulo número 9 as palavras do capítulo 9 y la visión de y la profecía de las 70 e a semanas profecia das 70 semanas no respondieron todas las preguntas de Daniel. não responderam todas as perguntas de Daniel. Porque en el capítulo número 10 Porque no capítulo 10 se da la continuación é dada a continuação para que Daniel entienda para que Daniel entenda aquella visión aquela visão por la que en el capítulo 9 humilló su corazón Pela y cual- dispuso su entendimiento. pela qual humilhou o coração e dispôs o entendimento no capítulo 9. Capítulo número 10, Capítulo 10, versículo número 14, verso 14. sigue diciendo así. Continua dizendo assim: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque la visión es para esos días. Porque a visão é ainda para muitos dias.
Versículo número 20. Verso 20. Él me dijo, E ele disse: ¿sabes por qué he venido a ti? Sabes por que eu vim a ti? Pregunta. Pergunta. ¿Ustedes ya saben por qué el ángel vino a Daniel Vocês en já el sabem capítulo 10? por que o anjo veio a Daniel no capítulo 10? El ángel viene a continuar la explicación de la visión. O anjo vem continuar a explicação da visão. Por eso dice el versículo 21 E por isso diz o verso 21 lo siguiente. o seguinte: Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro E príncipe. ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Y ahora versículo número 2 del Ya. capítulo número 11. E agora o verso 2 do capítulo 11. Mira lo que dice el ángel. Olhem o que diz o anjo. Y ahora E agora yo te mostraré la verdad. te declararei a verdade. Pregunta. Pergunta. En el capítulo número 11, versículo 2, No capítulo 11, verso 2. ¿Daniel ha entendido todas las cosas? Daniel entendeu todas as coisas? Todavía necesita ayuda angelical para entender la visión del capítulo número 8. Ainda precisa de ajuda angelical para entender a visão do capítulo 8? Oh, sí. Sim. Daniel capítulo número 11 y 12 Daniel capítulo 11 e 12 culmina la labor iniciada en el capítulo número 9 por el ángel, termina a obra iniciada no capítulo 9 pelo anjo, que tiene como función que tem como função explicar la visión del capítulo número 8. explicar a visão do capítulo 8. Por tanto, Portanto, es totalmente seguro concluir é totalmente certo concluir que en el libro de Daniel, que no livro de Daniel, la visión del capítulo número 8 a visão do capítulo 8 va a ser explicada en el 9 vai ser explicada no 9 y desde el 10 hasta el e 12. desde o 10 até o 12. Oh, sí. Sim, Esa es la parte del libro de Daniel que necesita interpretación. essa é a parte do livro de Daniel que precisa de interpretação. ¿Cuál es la parte del libro de Daniel que necesita ser interpretada? Qual é a parte de Daniel que precisa ser interpretada? Daniel capítulo número 8 Daniel capítulo 8 y la visión de las tardes y mañanas. e a visão das tardes e manhãs. Está absolutamente claro en el libro de Daniel. Está bem claro no livro de Daniel. Y entonces en el versículo número 2 del capítulo 11, Então, no capítulo 11, versículo 2, capítulo 11, verso 2, comienza la última explicación del ángel começa a última explicação do anjo sobre el capítulo número 8, sobre o capítulo 8, continuando la interpretación del capítulo 9. continuando a interpretação do capítulo 9. Y entonces todo lo que se escribe en Daniel 11 y los primeros versículos del capítulo número 12 E tudo então que se escreve em Daniel 11 e nos primeiros versos do capítulo 12 es una continuación de la labor angelical en el capítulo 9 é uma continuação do trabalho do anjo no capítulo 9 para explicar el capítulo 8. para explicar o capítulo 8. Finalmente la ayuda del ángel concluye. Finalmente se conclui a ajuda do anjo. ¿Dónde? Aonde? En el capítulo 12 de Daniel, No capítulo 12 de Daniel, versículo número 3. verso 3. Vamos a leer. Vamos ler. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. E os que ensinam a muitos a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Versículo 4. Verso 4. Pero tú, Daniel, E tu, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. encerra as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muchos correrán de aquí para allá Muitos correrão daqui para lá y la ciencia se aumentará. e o conhecimento se multiplicará.
¿Qué es lo que estamos oyendo de parte del ángel en Daniel 12? O que é que estamos ouvindo de parte do anjo aqui em Daniel 12? Que la interpretación de las palabras de todo Daniel 11:2 hasta el 12:3, Que todas as palavras de Daniel 11:2 até o 12:3, que continuaban la explicación del capítulo 9, que continuavam a explicação do capítulo 9, que ayuda a la interpretación del capítulo 8, que ajudam a interpretação do capítulo 8, estarían selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. estariam fechadas até o tempo do fim. Y entonces el libro de Daniel añade la profecía. E então o livro de Daniel adiciona a profecia. Muchos correrán de aquí para allá. Muitos correrão de uma parte para outra. ¿Qué significa O eso? que significa isso? ¿Será que de repente el profeta está hablando sobre el maratón de Boston? Será que ele está falando sobre a maratona de Boston? ¿El maratón de Nueva York? A maratona de Nova York? No. Não. Correr de aquí para allá significa exactamente esto. Correr daqui para lá significa exatamente isto. Correr de aquí Correr para daqui allá. para lá. Y la ciencia se E aumentará. o conhecimento aumentará. ¿Será que eso significa el desarrollo de nuevas tecnologías que permitiesen unir los continentes en comunicación? Será que isso significa que era o desenvolvimento de tecnologias para unir os continentes em comunicação? ¿Será que eso significa la descripción bíblica de que el hombre alcanzaría incluso el espacio? Será que era a descrição bíblica de que o homem um dia iria para o espaço? Como si el pasaje estuviese diciendo que la sabiduría humana aumentaría y la manifestación es la tecnología. Como se o verso dissesse que o conhecimento humano aumentaria e se manifestaria na tecnologia? De la misma manera como el correr de aquí para allá no está hablando del maratón de Boston, Assim como correr daqui para lá não fala da maratona de Boston, la ciencia se aumentará no está hablando del desarrollo o tecnológico, conhecimento que aumenta não está falando do desenvolvimento tecnológico, ni la soberana grandeza del método científico. nem a soberana grandeza do método científico. La ciencia se aumentará A ciência aumentará, es una profecía é uma profecia de que el conocimiento de las palabras que Daniel cerró y selló de que o conhecimento das palavras que Daniel havia selado e fechado aumentaría en el tiempo del fin. aumentaria no tempo do fim. Sigamos leyendo. Continuemos a leitura. Daniel capítulo 12, versículo número 5. Daniel 12, verso 5. Y yo, Daniel, miré, Então eu, Daniel, olhei, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Quando será o fim destas maravilhas? Se parece un poco a la pregunta de Daniel 8:13, Parece um pouco com a pergunta de Daniel 8:13, la pregunta que inició todo el trabajo angelical en Daniel 9, Daniel 10 al 12. a pergunta que iniciou todo o trabalho angelical no capítulo 9 e 10 ao 12, Es la misma idea. é a mesma ideia. Y ahora en el versículo número 7, E agora no verso 7, nosotros tenemos el cierre Nós de las temos- palabras de la visión de Daniel. nós temos o fechamento das palavras da visão de Daniel. Y oí al varón vestido de lino E ouviu o homem vestido de linho, que estaba sobre las aguas del río, que estava sobre as águas do rio, el cual alzó su diestra y su siniestra o que levantou ao céu a sua destra e a sua mão esquerda, al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, e jurou por aquele que vive eternamente,
que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas cosas serán cumplidas. todas essas coisas serão cumpridas. Y ahora Daniel entendió. E agora Daniel entendeu. No entendió. Não entendeu. Versículo siguiente. Verso seguinte. Y yo oí, E eu, pois, ouvi, mas no entendí. mas não entendi. Y dije, E disse, Señor mío, Senhor meu, ¿cuál será el fin de estas cosas? qual será o fim dessas coisas? Él respondió, E ele disse, anda Daniel, vai Daniel, pues estas palabras Porque están estas cerradas y selladas estão fechadas e seladas hasta el tiempo del fin. até o tempo do fim. Muchos serán limpios. Muitos serão purificados. Ya va. ¿Qué tiene que ver purificación y limpieza con la profecía del capítulo número 8? O que tem a ver limpeza e purificação com a profecia do capítulo 8? De lo que se ha estado hablando es de entender la visión del capítulo 8. Do que se está falando até agora para entender a visão do capítulo 8. Pero ahora los que entenderán la visión del capítulo 8 Mas agora, os que vão entender a visão do capítulo 8, en el tiempo del fin, no tempo do fim, ellos serán limpios y emblanquecidos y purificados. eles serão purificados, embranquecidos e provados. ¿Se da cuenta usted que se trata de una experiencia de limpieza, purificación y emblanquecimiento? Vocês percebem que isso se trata de uma experiência de limpeza, purificação e branqueamento? Lo que permite la completa comprensión de la profecía de Daniel 8. O que permite a completa explicação da profecia de Daniel 8, compreensão. Los que en el tiempo del fin entienden la profecía del capítulo número 8 Os que no tempo do fim entendem a profecia do capítulo 8 han de participar de una limpieza, vão participar de uma limpeza, de una purificación, de uma purificação, de un emblanquecimiento de de sus ropas. embranquecimento das suas roupas. Los impíos procederán impíamente, Os ímpios procederão impiamente, y ninguno de los impíos entenderá. e nenhum dos ímpios entenderá. Pero los entendidos, Mas os sábios, los que sean purificados, os que sejam purificados, los que sean limpios, os que sejam los limpos, que sean os que emblanquecidos, forem embranquecidos, ellos eles comprenderán. compreenderão. Pregunta antes de dejar el libro de Daniel. Pergunta, antes de deixar o livro de Daniel, ¿El profeta comprendió? o profeta entendeu? ¿El profeta entendió todo lo respecto a la visión del capítulo 8? O profeta entendeu tudo sobre a visão do capítulo 8? No entendió. Não entendeu. Pregunta. Pergunta, Cuando los críticos del movimiento adventista quando os críticos do movimento adventista critican el movimiento adventista diciendo que la interpretación de Daniel 8 es demasiado compleja para ser verdadera, nos criticam dizendo que a explicação de Daniel 8 é muito complexa para ser verdadeira, cuando los críticos del movimiento adventista desafían a nuestro pueblo, quando nossos críticos desafiam o nosso povo, diciendo que ni siquiera el pueblo adventista comprende la profecía de Daniel 8, dizendo que nem o povo adventista entende a profecia de Daniel 8, ¿podrían ellos al mismo tiempo también criticar a Daniel? poderiam eles criticar a Daniel também? Ni siquiera Daniel Nem mesmo Daniel comprendió entendeu todo lo referente tudo que era referência a la visión del capítulo número 8. à visão do capítulo número 8.
cuanto más nosotros necesitamos ayuda divina. Quanto mais nós precisamos de ajuda divina. Cuanto más nosotros, el movimiento adventista, necesita de Dios Quanto mais nós, movimento adventista, precisamos de Deus para comprender aquello que Daniel no logró comprender. para entender aquilo que Daniel não conseguiu entender. Entonces, Então, ¿será que las escrituras abren para nosotros nuevamente el libro de Daniel? será que as Escrituras abrem de novo para nós o livro de Daniel? Recuerda por favor la imagen del cierre, Lembre-se, por favor, da imagem do fechamento. la imagen del momento en la que el cielo está sellando, cerrando las profecías. A imagem do momento onde o céu está selando essas profecias. Un varón vestido de lino, Homem vestido de linho, con sus pies sobre aguas, com os seus pés sobre as águas. levanta las manos al cielo, Levanta as mãos ao céu jura por el que vive por los siglos, e jura por aquele que vive eternamente. que sería tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Que seria um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipsis, capítulo número 10. Apocalipse, capítulo 10. Alude, evoca, menciona exactamente esa misma imagen. Faz uma alusão, uma menção exatamente a essa mesma imagem. La imagen del cierre de las profecías de Daniel. A imagem do fechamento das profecias de Daniel. Y específicamente el cierre de la profecía de Daniel capítulo número 8. E especialmente o fechamento da profecia de Daniel 8. Apocalipsis capítulo número 10, Apocalipse, capítulo 10, versículo número 5. verso 5. En adelante Do verso 5 em diante, dice lo siguiente. diz o seguinte: Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, E o anjo que eu vi estar de pé sobre o mar e sobre a terra, levantó su mano al cielo levantou sua mão ao céu y juró por el que vive por los siglos de los siglos. e jurou por aquele que vive por todo sempre. ¿Se parece a Daniel? Parece com Daniel? ¿Se parece a Daniel capítulo 12, versículo número 7? Parece Daniel 12, 7? Es exactamente la misma imagen. É exatamente a mesma imagem. En aquel episodio de Daniel capítulo número 12, Naquele episódio de Daniel, capítulo 12, con suma solemnidad el ángel está cerrando la profecía. com suma solenidade, o anjo está fechando a profecia. La profecía del capítulo 8 de Daniel. A profecia do capítulo 8 de Daniel. Pero ahora con exactamente los mismos elementos y la misma imagen, Mas agora com os mesmos elementos e exatamente a mesma imagem, el ángel de Apocalipsis capítulo número 10 o anjo de Apocalipse, capítulo número 10, parece estar abriendo la profecía. parece estar abrindo a profecia. Y allá cuando en Daniel 12 el ángel dijo, será por un tiempo, tiempos y la mitad de un E tiempo. quando Daniel, capítulo 12, ele diz que será por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, El ángel de Apocalipsis 10 versículo 6 dice diz aqui o anjo de Apocalipse 10, 6, que el tiempo no sería más. que não haveria mais tempo. La pregunta es, A pergunta é: ¿qué significa que el tiempo no sería o más? que significa dizer que o tempo não seria mais? ¿Será que significa que el tiempo se iba a acabar? Será que significa que o tempo ia acabar? No. Não. Significa que el tiempo para comprender la profecía, Significa que o tempo para compreender a profecia, el tiempo en el cual la visión del capítulo 8 estaría cerrada, o tempo pelo qual a profecia de Daniel 8 estaria fechada, el tiempo durante el cual la ciencia no habría aumentado, o tempo no qual a ciência não havia aumentado, el tiempo en el cual las profecías estarían cerradas y selladas para los o hombres, tempo no qual as profecias estariam fechadas e seladas para o entendimento humano, ya no sería más. já não haveria mais.
Ahora era tiempo de entendimiento. Agora era tempo de entendimento. Ahora era tiempo para comprender la visión del capítulo 8. Agora era tempo para compreender a visão do capítulo 8. Llegaba el momento en el cual el cielo abría la interpretación de Daniel 8. Chegava o momento quando o céu abria o entendimento de Daniel 8. Y el cielo nos va a decir qué significa la purificación del E santuario. o céu vai nos dizer o que significa a purificação do santuário. Apocalipsis capítulo 10, versículo número 7. Apocalipse 10, verso 7. Recuerden, Lembrem-se, en el versículo anterior el ángel jura que el tiempo no sería más. lembrem-se que no verso anterior o anjo jura que não haveria mais tempo. Y ahora el versículo 7. E agora o verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, cuando él comience a tocar la trompeta, quando estiver por tocar a trombeta, el misterio de Dios se consumará, se cumprirá o segredo de Deus, como él lo anunció a sus siervos los profetas. como anunciou aos profetas, seus servos. ¿Qué es lo que está diciendo el ángel del capítulo 10? O que é que diz o anjo do capítulo 10? Que cuando se oiga el sonido de la séptima Que trompeta, quando se ouça o som da sétima trombeta, aquel misterio anunciado a sus siervos los profetas, aquele mistério anunciado aos seus servos, os profetas, específicamente el misterio de Dios anunciado a Daniel capítulo 8, especificamente o mistério de Deus relacionado a Daniel capítulo 8, se iba a consumar. ia se consumar. El pueblo comprendería O povo entenderia finalmente la visión del capítulo 8 de Daniel. finalmente a visão do capítulo 8 de Daniel. Paréntesis. Parênteses. Después de ese momento de apertura, Depois deste momento de abertura, ¿a qué momento de apertura nos referimos? a qual momento de abertura nos referimos? Al momento de apertura que significa Apocalipsis capítulo 10. Ao momento que está significado em Apocalipse capítulo 10. Momento de apertura de la profecía de Daniel capítulo 8. Momento de abertura da profecia de Daniel 8. Momento de apertura de lo que Daniel no consiguió comprender. Momento da abertura do que Daniel não conseguiu compreender. Después de ese momento de apertura de Apocalipsis 10, Depois desse momento de abertura de Apocalipse 10, antes de Apocalipsis 10, antes de Apocalipse 10, en Apocalipsis no aparece ninguna profecía em Apocalipse não aparece nenhuma profecia antes disso que hable sobre tiempo, tiempos y la mitad de un que tiempo, fale sobre tempo, tempos e metade de um tempo. ni 1260 días, Nem 1260 dias. ni 42 E nem meses. 42 meses. Después del capítulo 10, Depois do capítulo 10, aparece en el capítulo 11, aparece no capítulo 11, aparece en el capítulo 12, no capítulo 12, aparece en el capítulo no 13. 13. Evidencia textual Evidência textual de que el libro de Daniel se abrió. de que o livro de Daniel foi aberto. Otra evidencia. Outra evidência. Antes del capítulo 10 de Apocalipsis, Antes do capítulo 10 de Apocalipse, los poderes del mundo son descritos como montes, montañas, os poderes do mundo são descritos como montanhas en la profecía de las 7 trompetas, na profecia das 7 trombetas, o la visión de las 7 ou a trompetas. visão das 7 trombetas. Después de Daniel capítulo número 10, Depois da visão de Daniel 10, los poderes del mundo son descritos como bestias os salvajes. poderes do mundo são descritos como bestas selvagens. Evidencia textual Evidência textual de que el libro de Daniel se estaba abriendo, de que se estava abrindo o livro de Daniel. porque es en Daniel Porque é em Daniel donde los reinos del mundo son descritos como bestias salvajes. onde os reinos do mundo são descritos como bestas selvagens.
Finalmente, Finalmente, lo que lo que Apocalipsis 10 nos está diciendo o que diz Apocalipse 10 para nós es que en el sonido de la séptima trompeta é que ao som da sétima trombeta se explicaría seria explicado los elementos que constituyen os elementos que constituem la purificación del a santuario. purificação do santuário. Amigos, Amigos, mis hermanos, meus irmãos, nosotros no necesitamos especular nós não precisamos especulação sobre los elementos que están incluidos en la purificación del sobre santuario. os elementos que estão incluídos na purificação do santuário. La Biblia nos está diciendo A Bíblia está nos dizendo que en la voz del ángel de la séptima trompeta, que na voz do anjo da sétima trombeta, el misterio de la purificación del santuario, o mistério da purificação do santuário, el misterio de la visión de Daniel 8, o mistério da visão de Daniel 8 sería revelado para nosotros. seria revelado para nós. Los elementos de la voz del séptimo ángel Os elementos da voz do sétimo anjo constituyen los elementos que forman, que componen, que integran la purificación del santuario. são os elementos que compõem e que integram a purificação do santuário. ¿Y cuáles son esos elementos? E quais são esses elementos? Según la Biblia, Segundo a Bíblia, tenemos que oír la voz del séptimo ángel. temos que ouvir a voz do sétimo anjo. Vamos a oírla. Vamos ouvi-la. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 15. Apocalipse 11, verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta E o sétimo anjo tocou sua trombeta. y hubo grandes voces en el cielo que decían: E houve no céu grandes vozes que diziam: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Es exactamente los elementos de el fin de Daniel capítulo 2. São exatamente os elementos do fim de Daniel capítulo 2. Cuando la piedra o la roca cortada no con mano humana Quando a rocha cortada sem auxílio de mão humana derriba los reinos del mundo, derruba os reinos do mundo, y el reino del Mesías, de Cristo, será sempiterno. e o reino do Messias, de Cristo, será eterno. Es exactamente la conclusión de Daniel capítulo É 7. exatamente a conclusão de Daniel 7. Cuando se instala el tribunal de juicio, Quando se instala o tribunal do juízo, los reinos del mundo pierden poder os reinos do mundo perdem seu poder, y el Hijo del Hombre hereda los reinos del mundo e o Filho do Homem herda os reinos do y mundo, lo da al pueblo de los santos del e o Altísimo. dá ao povo dos santos do Altíssimo. El cielo comprende O céu compreende, en la voz del séptimo na ángel, voz do sétimo anjo, que la purificación del santuario que a purificação do santuário tiene que ver con la llegada definitiva del reino de Cristo. tem a ver com a chegada definitiva do reino de Cristo. El cielo se alegra O céu se alegra, porque en el contexto de la purificación del santuario porque no contexto da purificação do y santuário, todo lo que debe ser purificado e tudo que tem que ser purificado conduce para la llegada definitiva del reino de Dios conduz y de para a Cristo. chegada definitiva do reino de Deus e de Cristo. La purificación del santuario tiene como esencia y finalidad A purificação do santuário tem como essência e finalidade que Cristo definitivamente reine por los siglos de los que siglos. Cristo reine pelos séculos dos séculos definitivamente. El pueblo de Dios, por tanto, O povo de Deus, portanto, ha de anhelar esa purificación vai anelar essa purificação para que el reino de Cristo llegue por toda la eternidad. para que chegue o reino de Cristo por toda a eternidade. ¿Qué otros elementos componen la purificación del Que santuario? outros elementos compõem a purificação do santuário? Versículo 16. Verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. E os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus. Daniel capítulo número 7 habla de tronos siendo puestos en la corte angelical. Daniel 7 fala de tronos sendo postos na corte angelical.
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, Prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, diciendo: dizendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, el que eres que és, y que eras e que eras, y que has de e venir, que hás de vir, porque has tomado tu gran poder y has porque reinado. tomaste o teu grande poder e reinaste. Nuevamente, Novamente, la purificación del santuario a purificação do santuário conduce a Conduz. la toma del reino por parte de Cristo. conduz à tomada do reino por parte de Jesus. El reino es asumido por Cristo O reino é assumido por Cristo en un contexto de num purificación. contexto de purificação. ¿Se dan cuenta que nosotros los adventistas no estamos tan locos cuando interpretamos Daniel 8 Vocês percebem que nós adventistas não somos tão loucos quando interpretamos Daniel 8 como el evento de juicio que anticipa la llegada del como reino? evento de juízo que antecipa a chegada do reino? Está absolutamente claro en Está absolutamente Apocalipsis. claro em Apocalipse. Lo que Daniel no comprendió O que Daniel não entendeu es un proceso de limpieza é um processo de limpeza que conduce a la toma del reino por parte que de Cristo. conduz a Cristo tomar o seu reino. ¿Qué más? O que mais? Sigue diciendo el versículo. Segue dizendo o versículo Versículo 18. 18. Y se airaron las naciones. Iraram-se as nações. Dejen su marcador de Biblias allí, por favor, en Apocalipsis capítulo número 11. Marquem aí as suas Bíblias, por favor, em Apocalipse capítulo 11. Y acompáñenme a la visión de Daniel capítulo número 8, por favor. E venham comigo a Daniel 8, por favor. Voy a repetir. Vou repetir. Versículo 18 de Apocalipsis 11. Apocalipse 11, 18. Y se airaron las naciones, Iraram-se as nações y tu ira ha venido. e sua ira veio. Vamos a mirar lo primero que el ángel le dijo a Daniel Vamos ver a primeira coisa que o anjo disse para Daniel cuando comenzó el trabajo angelical de explicar la visión del capítulo 8. quando começou a explicar a visão do capítulo 8. Versículo 19 de Daniel 8. Verso 19 de Daniel 8. ¿De qué se trata la visión del capítulo 8? Do que fala a visão do capítulo 8? El ángel comenzaba diciendo a Daniel: O anjo começava dizendo a Daniel: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la Eis que eu te farei saber o que há de acontecer no fim ira. da ira. ¿Qué ira? Qual ira? La ira de las naciones. A ira das nações. La ira de las naciones que se levantaron contra el gobierno divino. A ira das nações que se levantaram contra o governo divino. La ira de las naciones que se levantaron contra el pueblo de Dios. As nações que se levantaram contra o povo de Deus. Daniel 8 habla sobre lo que había de suceder al fin de la ira de Daniel las naciones. 8 fala sobre o que aconteceria no fim da ira das nações. Y Apocalipsis 11:18 nos está mostrando que el fin de la ira de las naciones es la venida de la ira y del juicio de Dios. E o que nos diz Apocalipse 11:18 é que o fim da ira das nações será com a ira da vinda do reino de Deus. La conexión es irrefutable. A conexão é irrefutável. Apocalipsis 11 nos está mencionando los elementos Apocalipse 11 nos faz menção aos elementos de la purificación del da santuario. purificação do santuário. Versículo 18, Apocalipsis 11. Apocalipse 11:18. Y se airaron las naciones, Iraram-se as nações, y tu ira ha venido, e a sua ira veio, y el tiempo de juzgar a los muertos e o tempo dos mortos para serem julgados, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos. Sí, Señor. Sim, Senhor. La purificación del santuario de Daniel 8 A purificação do santuário em Daniel 8
es también una obra de juicio. é também uma obra de juízo. Una obra en la que los muertos han de ser juzgados. Uma obra quando os mortos serão julgados, Los muertos principalmente que han sido muertos por la ira de las naciones. principalmente aqueles que foram mortos pela ira das nações. Principalmente los mártires del Evangelio y la palabra de Dios. Principalmente os mártires pelo evangelho e a palavra de Deus. Ellos han de ser juzgados Eles serão julgados en la obra de juicio previa al reino. na obra de juízo prévia ao reino, Y también se decide el galardón de los siervos del e Altísimo. também é decidido o galardão dos servos do Altíssimo. El galardón de los siervos del Altísimo se decide en juicio. O galardão dos servos do Altíssimo é decidido em juízo. Versículo 18. Verso 18. A los santos, E aos santos, a los que temen tu nombre, aos que temem teu nome, a los pequeños y a los aos grandes, pequenos e aos grandes, y de destruir a los que destruyen la e o tierra. tempo de destruíres os que destroem a terra. La purificación del santuario implica también A purificação do santuário implica também que una vez completada la obra de juicio, que uma vez que esteja completa a obra de juízo, la venida del reino de Dios y de Cristo a vinda do reino de Deus e de Cristo implica la destrucción de aquellos que destruyen la tierra. significa a destruição daqueles que destroem a terra. Implica la destrucción de aquellas naciones que se levantaron en ira Implica na destruição das nações que se levantaram em ira contra Dios contra Deus y contra su e pueblo. contra o seu povo. Finalmente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, Finalmente, em Apocalipse 11:19, se nos muestra el escenario de la purificación. é mostrado a nós o cenário da purificação. Sí, Señor. Sim, Senhor. Los adventistas del séptimo día no estábamos tan locos. Os adventistas do sétimo dia não estavam tão loucos. Esa purificación del capítulo 8 de Daniel Essa purificação do capítulo 8 de Daniel se lleva a cabo en el lugar del cielo é concluída no lugar do céu, donde se ve el arca de su pacto. onde é vista a arca do seu pacto. Es en el lugar santísimo É no lugar santíssimo, del santuario celestial, no santuário celestial, allí donde se encuentra el arca del pacto, ali onde está a arca da aliança, donde se está llevando a cabo la purificación. onde se está concluindo a purificação. Versículo 19. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. E abriu-se o templo de Deus no céu. Oh, sí, Señor. Sim, Senhor. Existe un templo en el cielo que se abre. Existe um templo no céu que se abre. No, pero Dios no puede morar realmente en un templo. Não, mas Deus não pode morar realmente num templo. Ah, no puede ser que el Dios tenga así como una casa. Ah, não pode ser que Deus tenha uma casa. La Biblia dice A Bíblia diz que en el momento en el cual la profecía de Daniel 8 es abierta, que no momento em que é aberta a profecia de Daniel 8, el escenario focal de la purificación del santuario o cenário focal da purificação do santuário es un templo que se abre en el cielo. é um templo que é aberto no céu. Y no cualquier templo. Não é qualquer templo. Y el templo de Dios se refiere al lugar más interno dentro del templo general. E o templo de Deus se refere ao lugar mais interno do templo geral, como no geral. Verán, Mira, olhem só. existen dos palabras claves para templo en el idioma griego. Existem duas palavras-chave para templo no idioma grego. La palabra hierón, A palavra hieron, que define el templo en general, que define o templo no geral, y la palabra griega naos, e a palavra grega naos, que define la morada divina dentro del que templo. define a morada divina dentro do templo. Es un término técnico del lugar santísimo en el Antiguo É Testamento. um termo técnico do lugar santíssimo no Novo Testamento. La palabra griega que se utiliza aquí en Apocalipsis 11:19 A es palavra usada em Apocalipse 11:19 é naos. naos.
la morada más interna de Dios en el templo. A morada mais interna de Deus no templo. Es el lugar santísimo, É o lugar santíssimo, donde está el arca de su pacto. onde está a arca da sua aliança. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, E o templo de Deus foi aberto no céu. y el arca de su pacto se veía en el templo. E a arca do seu pacto se via no seu templo. Y hubo relámpagos, E houve relâmpagos, voces, vozes, truenos, trovões, terremoto terremoto y grande granizo. e muita saraiva. Terminamos con esto. Terminamos com isso. La séptima trompeta A sétima trombeta no solamente significa não significa somente la apertura a abertura de la profecía cerrada en Daniel. da profecia fechada em Daniel. La séptima trompeta también significa A sétima trombeta também significa el escenario celestial que introduce o cenário celestial que introduz la visión del gran conflicto. a visão do grande conflito. Esto es lo que quiero decir. E isso é o que eu quero dizer. Toda visión del libro de Apocalipsis, Toda a visão do livro de Apocalipse, las 7 visiones en las cuales el libro de Apocalipsis está estructurado, as 7 visões nas quais está estruturado o livro, cada una de las visiones es anticipada por una escena celestial. cada uma das visões é antecipada por uma cena celestial. De esta forma, Dessa forma, por ejemplo, por exemplo, la visión de las 7 iglesias a visão das 7 igrejas, es anticipada por la visión celestial, trombetas, está anticipada por la visión del ángel é antecipada pela visão do anjo, con función sacerdotal com função de sacerdote, que toma carbones del altar que toma ali carvões do altar para echar en el incensario. para jogar no incensário. Apocalipsis capítulo número 8. Apocalipse 8. Y ahora Y la agora, visión del gran conflicto, A visão do grande conflito, Apocalipsis 12 al 14, Apocalipse 12 ao 14, está anticipada por la visión celestial está antecipada pela visão celestial de la séptima trompeta. da sétima trombeta. En otras palabras, Em outras palavras, el desenlace del gran conflicto de los siglos, o desenvolvimento do conflito do grande conflito, la destrucción de Satanás, a destruição de Satanás, la destrucción de la bestia y el falso a profeta, destruição da besta e do falso profeta, la formación del remanente, a formação do remanescente, también se contempla desde el cielo, também é vista desde o céu, desde el lugar santísimo del santuario o lugar celestial, santíssimo do santuário celestial. la purificación del santuario. A purificação do santuário, Por tanto, portanto, también conduce a la formación del remanente também conduz à formação do remanescente y a la victoria del remanente sobre el diablo, e à vitória do remanescente sobre o diabo, que es vencido que é vencido por la sangre del cordero pelo sangue do cordeiro y por la palabra del e testimonio del pela remanente. palavra do testemunho do remanescente. Ese remanente Esse remanescente es formado por la purificación del é santuario. formado pela purificação do santuário. Es el pueblo que en Daniel É o povo que lá em Daniel sería limpio, seria limpo, sería purificado, seria purificado sería e seria emblanquecido, embranquecido, y quienes lavan sus ropas en la sangre del e que cordero lavam suas roupas no sangue do cordeiro y vencen al e diablo vencem ao diabo para que el conflicto de los siglos pueda finalizar. para que o grande conflito possa finalizar. Todo eso está incluido en la purificación del santuario. Tudo isso está incluído na purificação do santuário. La gran obra que el cielo anhela realizar en nosotros. A grande obra que o céu deseja realizar em nós. La gran obra que conduce al reino eterno de Cristo. A grande obra que conduz ao reino eterno de Cristo. La obra que nosotros queremos estudiar y aprender durante esta semana. A obra que nós queremos estudar e aprender nessa semana. ¿Quieren ustedes aprender de esa obra? Vocês querem aprender acerca dessa ¿Quieren obra? ustedes ser limpios, puros y Querem emblanquecidos? ser limpos, purificados e embranquecidos? ¿Quieren ustedes formar parte del pueblo remanente que Querem vence vocês al diablo? ser parte do povo remanescente que vence ao diabo? Que lava sus ropas en la sangre del Que cordero lava as roupas no sangue do cordeiro y por la palabra del testimonio e pela palavra do testemunho
vence a Satanás vence a Satanás y el conflicto de los siglos e o conflito dos séculos finaliza. finaliza. ¿Quieren ustedes formar parte de ese pueblo? Querem ser parte desse povo? ¿Quieren ustedes formar parte de esa obra de Querem fazer purificación? parte da purificação dessa obra? De eso se tratará nuestro estudio en esta semana. Vai ser sobre isso o estudo dessa semana. Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre celestial y bendito, Nosso Pai celestial e bendito, queremos pedirte de rodillas pedimos de joelhos, Senhor, que puedas venir con tu Espíritu Santo, que venhas com teu Espírito Santo, puedas iluminar cada mente y corazón, que ilumines cada mente e coração, tanto de los que se encuentran acá tanto daqueles que estão aqui, como de los que están sintonizando por la internet, como por aqueles que se conectam na internet, como por los que verán esta presentación más e adelante, por aqueles que verão depois essa apresentação, para que toques cada corazón y mente para que toques cada coração e mente, con el deseo de aprender, com o desejo de aprender, de comprender de y de compreender participar e de participar de esa bendita obra de purificación del santuario dessa bendita obra de purificação do santuário, que tú, Señor, quieres realizar en estos precisos días. que o Senhor quer realizar nesses dias. Permítenos participar de esa obra bendita, Señor, Permite-nos participar dessa obra bendita, Senhor, y ser parte del pueblo que vence a e Satanás ser parte do povo que vence a Satanás por la sangre del Cordero. pelo sangue do Cordeiro. Te lo pedimos, Señor, Nós pedimos, Senhor, en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amén, Señor. Amén, Amén. Señor. Amén.